Hola a todos, muy buenas tardes. Seguro que los titulares sobre la bajada que estamos viendo hoy en Wall Street y en Europa, o al menos en algunos índices de Europa, porque depende de qué sector tienen como predominante, el DAX alemán baja 0,92, pero por ejemplo el IBEX español sube 0,76%. Pero bueno, seguro que están ustedes empezando a ver ya que todos los titulares dicen que la bajada es única y exclusivamente por el caos arancelario que ha creado Estados Unidos. Pero esto no es así. Eso está influyendo, pero fíjense en esto. En esto otro, la cotización del ETF de software amplio que está desplomándose un 4,57% y eso, francamente, no creo que sea por los aranceles dichosos, sino porque siguen los ataques tremendos contra todos los sectores que se pueden ver con disrupción tecnológica. Y este es un ejemplo. Menos 4,57 el ETF de software, más claro no puede estar. Quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a comentar muchas más cosas interesantes sobre lo que está pasando hoy. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 23 de febrero. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde, hora de Zúrich, hora central europea, 6 horas menos, hora de Nueva York. Como les decía, el sector de software está cayendo, eso no es cuestión de los aranceles, eso ya venía de mucho atrás, de mucho más atrás. Microsoft, que tiene una parte también de software, no todo, esta es una empresa ya muy compleja, pero también tiene algo, menos 2,16%, continuando la fortísima caída que está arrastrando desde que publicó sus resultados. Fíjense qué movimiento técnico más perfecto. Cuando perdió la media de 200, pullback hasta la media de 200, pérdida del mínimo y se lo come todo. Y posiblemente pueda tener un objetivo de caída aquí hasta la segunda banda de Mogalef, que esto suele funcionar bastante bien, que está en 364. Están atacando los mismos que estaban atacando la semana pasada cuando aún no había salido la sentencia del Tribunal Supremo. No lo olvidemos. Y en cambio, pues en esas rotaciones habituales pues están subiendo los mismos que subían antes. Nvidia, por ejemplo, está subiendo 0,75%. En general, los semiconductores están subiendo. Esta es una primera razón de las caídas, las violentas rotaciones, algunos sectores muy machacados que volvemos a ver en la sesión de hoy. Evidentemente, la segunda razón, sí, es verdad, el caos que ha sembrado Estados Unidos con los aranceles y especialmente su presidente con las típicas decisiones de rabieta a las que estamos ya bastante acostumbrados. Primero era un 10, luego un 15, nadie sabe muy bien eso qué significa exactamente, tienen un montón de acuerdos comerciales entre diferentes países, hay 4 países clave aquí, Unión Europea, Canadá, México y China. La Unión Europea no parece que vaya a montar ningún jaleo, simplemente lo que ha hecho hoy mucha de la prensa de Estados Unidos lo está poniendo como una especie de provocación de la Unión Europea, pero no creo que sea ninguna provocación, simplemente aplazar la votación para ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos, pidiendo que por favor les aclaren si todo sigue igual o qué ha cambiado aquí o qué es lo que tienen que hacer, porque con este lío ya no se sabe, eso es normal. Canadá, México no han dicho nada, ya dijeron que ese 15% no comprendía todo lo que estaba bajo los acuerdos del Tratado de América del Norte y demás. Y China es la que sí que está presentando batalla, y eso sí que es un problema. China está diciendo que como son ilegales que les quiten los aranceles, y eso sí que es un problema. Ha terminado de poner nervioso al mercado, que al mercado lo que no le gusta es eso de ahora es el 10, ahora es el 15, sustituye a no sé qué, y qué pasa con los acuerdos sin aclarar nada, sin decir nada, como es muy habitual. Están generándose unas tensiones arancelarias, de nuevo, tontas. No sé si recuerdan cómo les decía el año pasado, cuando teníamos esas grandes caídas, que decía, ¿qué caídas más tontas que estamos teniendo? Porque esto se arregla con un poco de claridad y dejándose de amenazas y de numeritos. Pues estamos otra vez igual, con una tensión menor que la del 2025, pero tensión y de nuevo tonta. Porque no hay ninguna necesidad de todo esto. Pues si te ha salido la sentencia en contra, pues
generas ahí algún tipo de acuerdo, transiciones, pero no los rabietazos estos que ponen nervioso al mercado. Y claro, hace pocos minutos, pues Trump ha dicho algo así como cualquier país que juegue con la ridícula, no sé qué ha dicho, sentencia del Tribunal Supremo, lo pagará caro y acabará teniendo aranceles más altos de los que tenía, especialmente aquellos países que han estado robando a Estados Unidos durante años, incluso durante décadas. Claro, el mercado lo que está temiendo es volver otra vez a empezar como en el mes de abril del año pasado y que te clasifiquen un país o un área económica de repente entre los que se supone que están robando a Estados Unidos y mañana es el 50, luego viene el taco trade, luego ya no es, dentro de 2 minutos no será el 15, será el 10, lo quitará, entonces sí que valen los acuerdos. Esto es a lo que teme el mercado, un poco al desorden, al no tener claras las reglas, pero en fin, yo creo que no llegará la sangre al río al respecto, es que me sigue pareciendo que es algo que se soluciona muy fácil. Pues los acuerdos siguen en vigor, voy a sustituir los aranceles bajo otros preceptos y otras leyes y ya está. Y estamos en un periodo de transición y luego lo pondré. Pero en fin, de momento pues se ha creado nerviosismo y unido a esas salvajes rotaciones que siguen haciendo daño a determinados sectores, pues esto está complicando las cosas. Pero de momento creo que el único que está un poco poniéndose borde con todo esto de los aranceles es China. JP Morgan reconoce que todo este caos, lo llama así literalmente, pues que no tiene otro nombre, todo este caos de Estados Unidos puede repercutir desfavorablemente en el mercado, pero consideran que si esto es así, al igual que si hubiera un ataque contra Irán, y hubiera caídas, las caídas son una oportunidad de compra. Es muy posible que JP Morgan tenga razón, no lo descartaría. También los operadores tienen muy en cuenta que el miércoles tras el cierre va a publicar resultados, el último que queda de los 7 magníficos, que es Nvidia, resultados muy importantes. Muy importantes, las opciones siguen descontando un 10% de movimiento en cualquier dirección tras la publicación de estos resultados. Y mientras a la chita callando tenemos a los hedge funds vendiendo a mansalva. Esto no es una guía de nada, los hedge funds a veces venden y se comen la bajada, a veces compran y lo mismo, pero bueno, es un dato más. Fíjense en este gráfico de Bloomberg como si nos vamos al flujo de largos es muy pequeñito, solo hay algo en emergentes y en Japón, el resto de sitios muy poca cosa, en Estados Unidos prácticamente nada. Y el flujo de cortos hay muchos, están abriendo muchos cortos en todos los mercados, especialmente en Estados Unidos y Asia ex Japón. No están nada favorables, simplemente un dato más. También me ha parecido muy interesante este X que ha puesto Ryan Detrick sobre la inflación. A mí me parece que la inflación está bastante anclada, no está tendiendo a bajar, está más o menos anclada, lo vimos muy claro el viernes en el dato de PCE. Y como muy bien dice Ryan Detrick, esto está más cerca del 3 que del 2 y parece que va a seguir ahí. Y se fija en unos parámetros bastante interesantes que son estos. De los 170 y tantos componentes que tiene el PCE, es un índice calculado de una manera compleja y está bastante bien. En diciembre del 2025 había un 48% de partidas que estaban con inflación por encima del 3%. Cuando en diciembre del 2024, que es lo que marca el gráfico de arriba, tan solo había un 42%. Y al revés, en diciembre del 2024 había 26% de partidas con inflación por debajo de cero, estaban en negativo, y en diciembre del 2025 tan solo hay un 14%. Ryan Detrick dice que son presiones inflacionistas que se ven por ahí por el fondo, que él cree que sin dramatizar simplemente van a dejar la inflación varada más bien arriba que abajo, más bien cerca del 3 que del 2. Muy interesante también esta reflexión que hace Goldman en el paper de los fines de semana, que este fin de semana no lo encontré a tiempo, no lo pude comentar el sábado como suele ser habitual, es este semanal que hacen. En la parte final del paper hacen un comentario donde pone el problema, que dice que el índice
en este momento SP500, si tomamos en cuenta las compañías vinculadas a la inteligencia artificial, tenemos aproximadamente que el 45% del índice está formado por este tipo de empresas. O sea que el índice ya es casi la mitad dependiente de la inteligencia artificial. Un 35% serían Siete Magníficos y el otro 10% otras empresas dependientes de la inteligencia artificial. Cuando se lanzó el ChatGPT, en noviembre del 2022, en lugar del 45 estábamos hablando del 25%, y en lugar de que las Siete Magníficas sean el 35%, en aquella época eran el 10%. Entonces, lo que reflexiona aquí Goldman es que hoy por hoy estar operando en el SP500, estar metido ahí, implica estar completamente expuesto, como pueden leer, al ruido generado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, lo que introduce una gran dispersión en el sentimiento respecto al CAPEX e inteligencia artificial, sobre las dudas sobre la rentabilidad, en fin, una volatilidad de 20 pares de narices, ¿no? Entonces, ellos han creado una cesta donde quitan a las empresas que tienen intereses en inteligencia artificial. Claro, últimamente esto ha ido negativo porque la inteligencia artificial es la que ha tirado del carro, ¿no? Pero en el futuro, pues esto a lo mejor podría funcionar bien. Pero yo sobre todo, al margen de hacerles ver los enormes porcentajes del SP500 que ya dependen exclusivamente de la inteligencia artificial, quería mostrarles esta otra línea verde, que es lo que más interesante me parece. Esa es la cesta de valores que están relacionados con los data centers. Estos son los que están ganando dinero. Fíjense cómo van. Qué manera de subir comparado con los demás, con el propio SP500 que es la línea negra. No paran de subir. Aquí de momento sigue estando el dinero en los que fabrican las empresas de capital intensivo, de las que hemos hablado en muchas ocasiones. Añadan a las causas de las bajadas de hoy que sigue el revuelo en el mundillo del capital privado. Ya saben que hubo problemas con algún fondo de alguna empresa de este tipo que ha congelado los reembolsos. Bueno, pues hoy siguen cayendo. El sector está bajando otro 1,5%. Esto también está perjudicando. Bien, vamos a repasar el tablero. Tenemos al DAX alemán bajando 1,08%, Eurostoxx 50 bajando 0,26%, Stoxx 600 bajando 0,38%, dólar contra el yen baja 0,42%, euro sube 0,11% contra el dólar hasta 1,1806, el Bitcoin sigue muy flojo, menos 2,94% hasta 65.625 y los bonos al alza. El Bund alemán sube 0,19%, bono americano a 10 años sube 0,25%, sigue la rentabilidad otra vez luchando contra el soporte del 4%. Y en Wall Street, pues mal, entre unos y otros, pues esta caída tonta se va amplificando. El SP500 baja 1,13% hasta 6.845, el Nasdaq baja 1,39% y el Russell de pequeñas compañías baja 2,04%. ¿Y quién recoge todos los platos rotos de este caos y de este lío y de esta incertidumbre? Pues el oro, con una subida del 2,42% hasta 5.204 dólares por onza Troy. El petróleo sube 0,11% hasta 66,55 y el VIX, pues lo tenemos aquí subiendo 14% ahora mismo hasta 21,55. Si nos fijamos en el aspecto técnico del futuro del mini SP500, pues vemos que sigue completamente dentro del lateral. Toda la siguiente zona de soporte está entre la banda de Mogalef inferior, 6.750 más o menos, y el mínimo de hace unos días, 6.780. Ese es el nivel a vigilar. Por debajo nos tendríamos que fijar en la media de 200, nivel muy difícil de pasar a la primera, muy, muy difícil, en 6.668 por arriba. Para que vuelva a la calma, como mínimo tiene que superar la media de 50, cosa que no ha logrado en los últimos días, en 6.935. Y si nos vamos a un gráfico de más corto plazo, pues vemos que ha vuelto a fracasar en la media de 200. Qué importantes son estos niveles. La zona de soporte es la misma que acabamos de ver, pero la zona de resistencias está claramente a la altura de la media de 200, zona 6.910, donde ya lleva 3 intentos de pasar y ahí le aparece el papelón del siglo inmediatamente que ataca el nivel. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, me despido hasta dentro de
unas cuantas horas esta mañana en la crónica de apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Ya saben que esta es su cadena financiera para hispanoparlantes repartidos por el mundo, canal internacional. Muchas gracias a todos. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Hasta mañana.